bien, queridos hermanos, qué bueno verles una vez más aquí reunidos para seguir hablando acerca de la consejería bíblica. Esta mañana corresponde hablar acerca de la teología de la iglesia, también conocida como eclesiología, y hoy vamos a tratar de ver cuál es la relación que existe entre la teología de la iglesia y la consejería bíblica. Recordarles que la teología sistemática siempre contesta a la pregunta, o siempre se hace una pregunta para buscar las respuestas dentro de la Biblia. Entonces, la pregunta para esta mañana con respecto a la teología de la iglesia sería: ¿qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo se compone la iglesia? ¿Quiénes integran la iglesia? Y a partir de las respuestas que surgen de estas preguntas, entonces vamos a ver cómo esto se relaciona con la consejería bíblica. Y quisiera empezar diciendo esto: la consejería bíblica es el trabajo de la iglesia. Lo repito, la consejería bíblica es el trabajo de la iglesia. Si tenemos tiempo más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de algo que hablamos anteriormente, pero me gustaría hoy en este contexto volverlo a repetir, y es si una persona, si un consejero bíblico podría, debería, o cómo se miraría levantar un centro paraeclesiástico separado o fuera de la iglesia. Y por eso creo que este pensamiento, esta declaración es pertinente para este momento. La consejería bíblica es trabajo de la iglesia. Es el lugar donde el ministerio de consejería tendrá lugar de manera más significativa. Se vuelve significativo porque es un lugar donde ponemos en práctica la teología. Lo repito eso. Se vuelve significativo porque la iglesia es el lugar donde ponemos en práctica la teología. Muchas veces pensamos que la teología es para hacernos más cabezones, para tener más información, pero la teología no tiene como fin llenarte de conocimiento. Conocer teología, y esperamos que a lo largo de estos estudios usted haya podido entender la importancia y la necesidad de conocer la teología para ser un consejero bíblico. Entonces, la teología no es eso. La teología el fin de la teología es cambiar el corazón de las personas, y ese es el fin también de la consejería bíblica. Poner en la mente de las personas la palabra de Dios, la teología, para que esta persona cambie y se vuelva cada día más a la imagen y semejanza de Dios, o se vuelva un fiel representante de Dios aquí en la tierra. La iglesia entonces es el lugar donde las verdades bíblicas que hemos aprendido encuentran un hogar. Toda la verdad bíblica, toda la palabra del Señor que enseñamos no encuentra un lugar más específico, más significativo que en la iglesia. Por eso decimos, la consejería bíblica es no un trabajo, es el trabajo de la iglesia. Note que el pensamiento dice el trabajo de la iglesia, no el trabajo de los ancianos, de los diáconos, es el trabajo de la iglesia. Ya hemos compartido anteriormente que no solo los ancianos, diáconos o expertos en teología están llamados a realizar la consejería bíblica, sino que cada miembro de la iglesia, cada redimido, cada integrante de la iglesia tiene el llamado de practicar la consejería bíblica, ya sea en su familia, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, ya sea en el trabajo, en el colegio, a donde quiera, somos llamados a realizar la consejería bíblica. Y quiero compartir con ustedes un pasaje, lo van a ver aquí en su pantalla, que nos recuerda la responsabilidad de la iglesia con respecto a la verdad bíblica. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y esta iglesia, que es la casa del Dios viviente, es columna, es sostén, es columna y baluarte de la verdad. Y la idea es sostener esa verdad, mantenerla siempre
en lo más alto posible, mantenerla siempre lo más visible hacia la congregación y hacia el mundo entero. Ese es el trabajo, ese es el deber, no solo de los ancianos, sino de la iglesia en general, mantener esta verdad en el lugar más visible, en el lugar más visible que podamos tenerlo. Y máxime en los días en que vivimos, que son días oscuros con respecto a la verdad, días oscuros con respecto a la teología. Necesitamos como una señal visible para todo el mundo que aquí está la verdad, aquí está la palabra del Señor. Entonces lo que vamos a ver esta mañana son dos recursos poderosos que Dios provee por medio de la iglesia para cambiar la vida de los aconsejados. Dos recursos poderosos que Dios provee por medio de la iglesia para cambiar la vida de los aconsejados. El primer recurso es los ancianos y el segundo recurso es la comunidad o la membresía o los miembros de la iglesia. Y nos vamos a detener un poquito más en la comunidad, en los miembros de la iglesia, pero quería hacer referencia un poquito a este primer recurso de los ancianos. Y es que los ancianos, los pastores, presbíteros, sobreveedores, los cuidadores de las almas, por así decirlo, son llamados a enseñar la palabra del Señor y los ancianos, los pastores siempre deben de estar dispuestos a aconsejar. De hecho, la predicación pública o la predicación, por así decirlo en este momento, es esa predicación pública, es ese ministerio de la palabra de Dios público. Pero hemos aprendido que la consejería bíblica es el ministerio de la palabra de Dios en privado, uno a uno, cara a cara, persona a persona. Pero no hay una diferenciación en cuanto a la enseñanza pública y en cuanto a la enseñanza privada. Podemos ver estos ejemplos en la vida de Jesús y en la vida de Pablo. Jesús predicando en el Sermón del Monte, Pablo predicando en las sinagogas, predicando en la escuela de Tirano por 2 años. Todo eso era una enseñanza pública, pero vemos a estos dos hombres también, a Jesús enseñando en privado a sus discípulos, enseñaba en público las parábolas y enseñaba en público estas parábolas con un fin para que no conocieran completamente la verdad. Y en privado, dicen los evangelios, que le enseñaba a sus discípulos el significado de algunas parábolas que ellos no entendían. Pablo también dice, Hechos 20:20, que enseñaba en las casas. Y quiero que veamos 3 pasajes con respecto al ministerio de la palabra del Señor y la importancia de continuar con este ministerio privado de la palabra del Señor. Primero Hechos 20:31. Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. Esa es la palabra griega que aprendimos para la consejería, que en su inicio fue consejería nutética y después pasó a consejería bíblica. Es la palabra nuteteo, que significa una palabra compuesta, solo para recordarles, poner en la mente. Entonces dice Pablo, de noche y de día no he cesado de poner en la mente. Y miren la forma en que Pablo aconsejaba, con lágrimas a cada uno, con lágrimas a cada uno. Tenemos que tener cuidado, tanto para los ancianos que ya tenemos tiempo de pastorear, o los que vienen iniciando, o aún los que tienen el deseo de ser en algún momento ancianos, pastores, recordar que el ministerio pastoral no solo es predicar en público, no solo es predicar a toda la audiencia cuando se reúne juntamente. El ministerio de la palabra de Dios requiere una enseñanza pública, pero también requiere una enseñanza privada, cara a cara, uno a uno. No requiere una enseñanza como estar leyendo un libro. Pareciera que esa es la idea, ¿no? En este versículo, la pasión, el interés que el apóstol Pablo pone cuando está enseñando la palabra del Señor. No es solo soltar conocimiento, no solo es yo sé esto y quiero que todos lo sepan. El apóstol Pablo dice,
yo no he cesado de poner en sus mentes la verdad de la palabra del Señor, y lo he hecho con lágrimas, y lo he hecho con cada uno, no he hecho excepción de personas. Me he dedicado el tiempo necesario para el que lo necesita, de estar ahí con ustedes para ayudarles. Un pasaje más, segunda a Timoteo 3:15, un pasaje que todos lo conocemos, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, y que esté preparado para toda buena obra. Un pasaje más, Colosenses 1:28, otro pasaje que usamos mucho en la consejería bíblica. A quien anunciamos amonestando, una acción continua, a todo hombre, enseñando, una acción continua, a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Para lo cual también trabajo hasta y si es necesario, aún en la agonía, aún cuando esté agonizando, aún cuando esté sin fuerzas, yo sigo enseñando, yo sigo amonestando, yo sigo predicando. Y aunque esté agonizando, aunque ya casi no tengo fuerzas para ejercer este ministerio, lo hago porque el poder, la energía de Dios está actuando, está trabajando, está energizándome para realizar este trabajo. Y la idea aquí es que como ancianos, como miembros de una iglesia, como colaboradores en la consejería bíblica, nunca debemos decir que estamos tan ocupados para no aconsejar. Nunca debemos decir que estamos tan ocupados como para no aconsejar. Recuerde que la consejería bíblica es el ministerio privado de la palabra del Señor. Podemos cometer el error como predicadores de decir, yo solo voy a predicar cuando estén reunidos todos. Pero la consejería bíblica es el ministerio privado de la palabra de Dios, y es requerido entonces tanto para los ancianos, líderes y la iglesia en general. Puede ser que usted sea un maestro talentoso con respecto a la oratoria pública, pero tiene que cuidar ese ministerio privado de la palabra de Dios, donde se sienta a tomar café con una persona y lo ayuda a comprender la verdad, lo ayuda a comprender la palabra del Señor. De hecho, esa es la idea en la Gran Comisión, ¿lo recuerdan? Mateo, donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones. La idea es una enseñanza, no necesariamente una enseñanza didáctica, sino una enseñanza de ayudarle a esta persona a convertirse en un discípulo, en un aprendiz, en un seguidor, en una persona que está siguiendo, imitando a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito esto para los ancianos, predicadores, futuros pastores que pudiésemos estar aquí: cuidar el ministerio privado de la palabra del Señor. Cuidar el ministerio privado de la palabra del Señor. No enfocarse tanto en el ministerio público, sino que hacer un balance de la predicación pública, de la enseñanza pública y de la enseñanza privada, cara a cara, persona a persona. Los ancianos entonces no solo están llamados o tienen la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor, los ancianos también tienen la responsabilidad de liderar la grey del Señor, liderar la iglesia. Y los pastores deben guiar a la congregación a crecer hasta la madurez de Cristo. Es lo que dice Efesios 4:11, quiero que recordemos ese pasaje. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es ese es el deseo de los ancianos en esta iglesia al estudiar la consejería bíblica los domingos en la escuela dominical.
entrenarlos a ustedes para que ustedes estén capacitados para ejercer la consejería bíblica en cualquier nivel que la vayan a ejercer. Y ese es el llamado de los ancianos, a liderar a la congregación, a su crecimiento espiritual, a la madurez en Cristo Jesús. Y la madurez en Cristo Jesús, entre otras cosas, es poder ejercer la consejería bíblica como debiera ser. Vamos a ver más adelante lo trágico que se ha vuelto hoy en día la consejería bíblica. Y no estamos hablando a un nivel secular, estamos hablando a un nivel eclesiástico, a un nivel dentro de la iglesia, donde las iglesias, aún algunas de sana doctrina, todavía no han puesto la raya, el límite, por así decirlo, hasta dónde puede llegar la psicología como ciencia, hasta dónde puede llegar la psicología como ciencia y hasta dónde podemos continuar, avanzar, trabajar con respecto a la consejería bíblica. Espero que para nosotros esté claro esto, pero es una triste realidad que está afectando a la mayoría de las iglesias, tratando de, alguien lo dijo de esta manera, santificar con versículos bíblicos la psicología. Y algunos le llaman psicología cristiana, consejería cristiana con tintes de psicología, y eso realmente es triste. Y hoy vamos a ver estos recursos que Dios está proveyendo para que la consejería sea bíblica, para que la iglesia se dedique a la consejería bíblica. Recuerden el pensamiento que pusimos al inicio. La consejería bíblica es tarea, es trabajo, es responsabilidad de la iglesia. Y el Señor ha provisto este primer recurso, que son los ancianos, para que la iglesia no tenga que ir afuera. Este es un recurso valioso y una aplicación o un principio para nosotros, o una implicación para nosotros como iglesia, es que tenemos ancianos dentro de la iglesia donde podemos ir a pedirle ayuda, No deberíamos de ir fuera de la iglesia cuando tengo un problema, cuando tengo una situación que ya no sé qué hacer, cuando tengo algo en mi vida que ya no sé cómo resolver, cualquiera que sea el problema. No deberías ir a buscar a un psicólogo, no deberías ir a buscar a alguien externo. Dios ha decidido pastorear su iglesia a través de los ancianos. Dios ha decidido dotar, como vimos en Efesios 4, capacitar a hombres de Dios para que ellos sean los que lideren, ejerzan la autoridad que Cristo les ha legado en la iglesia. No tienes que ir a otro lugar. Y si una persona, amigo tuyo, si una persona familiar tuyo está necesitando ayuda, los ancianos de la iglesia serían el primer recurso. Tú serías un recurso, vamos a ver eso más adelante, pero si sientes que el problema va más allá de tu capacidad teológica, no deberías de darle el consejo, bueno, vaya a un psicólogo. No deberías de ayudarlo a él en su problema teológico, de tratar de buscar solución de sus problemas. En la psicología deberías de ayudarlo y decirle, no, ahí no está la solución, vente. En la iglesia tenemos ancianos, tenemos líderes, tenemos gente que te puede ayudar. Por favor, ven, oremos, veamos la palabra del Señor y nosotros te vamos a ayudar. Los pastores deben guiar a la congregación a edificarse unos a otros. Ahí mismo, en Efesios 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. El autor de Efesios se incluye en esta actividad. Crezcamos. ¿Quiénes? Yo y la congregación y yo, todos los que estamos aquí. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Entonces los ancianos, los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia guían a la congregación a crecer hasta la madurez de Cristo Jesús y guían a la congregación también a edificarse los unos a los otros. Ese es el primer recurso que Dios provee a través o por medio de la iglesia para cambiar la vida de las personas. Y muchos de los que están aquí podrían dar testimonio de cómo la vida de los ancianos de esta iglesia
ha impactado sus vidas. Cómo la vida de los ancianos, el consejo, la enseñanza, la oración, el tiempo que ellos han dedicado para estar con ustedes, les ha ayudado a cambiar y a transformar sus vidas. Ahora, el segundo recurso que Dios provee por medio de la iglesia para cambiar a las personas es la comunidad. Y cuando digo la comunidad, me estoy refiriendo a la comunidad de la iglesia, a la membresía de la iglesia, a los miembros de la iglesia. Y vamos a ver 5 contextos que Dios provee a través de la iglesia para que podamos cambiar. La iglesia proporciona un contexto para la adoración. No sé si lo había pensado de esta manera, pero cuando estamos juntos adorando, hay algo especial allí. Hay algo especial allí, aunque nosotros no somos guiados por las emociones, pero somos personas con emociones. Y muchos de ustedes lo experimentaron en la pandemia. ¿Se recuerdan lo que significaba ver un canto a través de la pantalla y estar tú con tu esposa allí detrás de esa pantalla escuchando ese canto? ¿Qué prefieres? ¿Eso o a lo que vivimos cuando estamos aquí reunidos y cantamos juntos? Yo hablaba con Melgar hace unos días y lo significativo que se vuelve cantar muchas veces juntos. Y no quiero menospreciar la voz de las mujeres, pero cuando estamos en CEPE y escuchamos esa voz de esos hombres ahí y esa potencia y es interesante. Yo no puedo explicar exactamente qué pasa en mi mente y en mi corazón cuando escucho a todos cantar, pero hay una diferencia. Si estoy cantando yo solo, a que si estoy cantando juntamente con otros hermanos. ¿Quién proveyó eso? Hermanos, es el Señor para que tú cambies. Eso me lleva a mí una implicación. Cuando tú decides no congregarte, cuando tú decides hoy no voy a ir al templo, sea el día que te toque, de una manera u otra manera, estás contribuyendo a no participar en el cambio y en la transformación de la vida de tu hermano. Y porque cuando decidimos no congregarnos, no pensamos en los demás hermanos, sino que pensamos en nosotros mismos. Y deberíamos de tener cuidado cuando decidimos no congregarnos, porque cada vez que tú te congregas, participas de una manera, participas en el cambio y en la transformación de los hermanos que hay ahí. No es igual. ¿Se imaginan todo el ministerio de alabanza aquí cantando y solo usted ahí cantando? No es igual. No se disfruta, no se saborea de la misma manera. El Señor ha provisto todo eso. Una predicación. ¿Cómo te sentirías solo estar ahí sentado y escuchar al predicador de turno de ese día? Sentirías que todo el mensaje es para ti, ¿verdad? Eso de alguna manera sería bueno, pero no es lo mismo estar juntos, escuchando. ¿Cómo participaríamos de la Santa Cena? ¿Cómo participaríamos de la Santa Cena? ¿Cómo serían los bautismos sin la congregación, sin la comunidad de creyentes? En segundo lugar, la iglesia proporciona un contexto para la comunión. Las personas que estamos aconsejando necesitan reencontrarse con otros cristianos. No solo necesitan llegar a la sala de consejería, estar 30, 40, 50, 60 minutos y irse. Y pasar después 6 días sin hacer nada. No, necesitan reencontrarse con otros cristianos. No sé si usted lo había pensado de esta manera, pero usted como iglesia, como comunidad, aunque no es un teólogo profesional, aunque no tiene un conocimiento de teología como el de los pastores, se supone, pero usted es parte, usted es un instrumento que Dios está usando para cambiar la vida de las personas que estamos aconsejando. Porque esa persona que usted llevó a los ancianos para que la aconseje va a recibir el consejo de la palabra del Señor cuando esté con el anciano, pero en 6 días necesita relacionarse con alguien más. Necesita ver con sus ojos cómo se vive la vida cristiana.
Necesita ver con sus ojos cómo es que vive un cristiano, cómo el cristiano ora, cómo el cristiano lucha, cómo el cristiano anda, cómo el cristiano camina. Y eso lo va a ver ¿en quién? En usted. Usted es el instrumento de Dios para ayudar a las personas que los aconsejados o que los consejeros de la iglesia están ayudando a cambiar. Usted no está desligado de la consejería bíblica. Usted no puede decir que los ancianos aconsejen y yo no tengo ninguna responsabilidad en esto. No, sí la tienes. El Señor te ha puesto en este cuerpo y es tu responsabilidad ayudar a otros hermanos a su crecimiento espiritual. Si eres parte del cuerpo de Cristo, si te consideras parte del cuerpo de Cristo, es tu responsabilidad ayudar a otros hermanos a su crecimiento. No es que vienes aquí sin ninguna responsabilidad. No es que te sientas los domingos, escuchas y no tienes claro que tienes responsabilidades como miembro, como parte de esta comunidad. Eres un instrumento de Dios para ayudar a otras personas a cambiar, a pasar tiempo con ellos, a pasar momentos divertidos, a hacer amistad con ellos. Piensa en un nuevo creyente que viene de una vida pagana, desordenada y vacía. Y viene el domingo, se encuentra con el evangelio, decide rendir su vida a Cristo. Este nuevo creyente necesita un amigo cristiano, porque sus amigos en el mundo solo lo van a llevar ¿a qué? A pecar. Solo le van a invitar a volverse a enlodar del lodo que salió. Ese nuevo creyente necesita un amigo, necesita un discipulador, necesita un tutor, necesita un mentor. Probablemente los ancianos no tengan el tiempo suficiente para ayudar a todos los que vienen aquí y se convierten, pero tú, con la capacidad teológica que tienes, con el amor y la pasión que tienes por el evangelio, con el amor que tienes de que alguien haya salido de la oscuridad, lo vas a ayudar, lo vas a ayudar. Lo vas a ir a traer a su casa, le vas a mandar un mensajito, lo vas a invitar a una cena, qué sé yo, vas a hacer muchas cosas para ayudar a cambiar la vida de esta persona. Entonces sí tienes responsabilidad, entonces sí tienes trabajo que hacer. Ese es el tercer contexto del que estamos hablando en la comunidad. La iglesia proporciona un contexto para la enseñanza. Ahí mismo en Efesios 4:6, quiero leérselos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No sé si lo ven ahí. Todos los miembros del cuerpo, todos los miembros del cuerpo físicamente se ayudan entre sí. Uno no está desligado del otro. Uno no está desligado del otro. La metáfora es aplicable en la iglesia también. No estamos desligados los unos de los otros. Todos nos ayudamos. Todos nos enseñamos en cierto nivel, en cierta medida. Y dentro de la iglesia tenemos una enseñanza formal, matrimonio de jóvenes, jóvenes universitarios, jóvenes adolescentes, damas, señoritas, y no sé si hay más. Podríamos decirlo, eso es una enseñanza formal, pero tenemos una enseñanza informal. Vuelvo a ese nuevo convertido que viene. ¿Quién le va a enseñar a orar? ¿Quién le va a enseñar a hacer un presupuesto? ¿Quién le va a enseñar a hacer un devocional? Probablemente no tengamos una lección semanalmente para todos los nuevos creyentes acerca de cómo hacer un devocional. Pero tú, que ya tienes muchos años dentro de la iglesia y que ya sabes cómo hacer un devocional y se supone que haces un devocional diario, tú le vas a ayudar a esta persona con esta enseñanza. Es una responsabilidad tuya de alguna manera. La iglesia no solo proporciona un contexto de adoración, de comunión, de enseñanza, sino que también provee un contexto de rendición de cuentas. El pecado está mucho más al alcance de nuestra mano que lo estaba antes. Repito esto, el pecado está mucho más al alcance de nuestra mano de lo que estaba antes. Josh McDowell, en su libro La generación desconocida, cita un artículo en New York Times que menciona que el número de tentaciones que un joven enfrenta hoy cuando va de su casa al colegio es mayor que el que su abuelo enfrentó cuando salía el viernes en la noche a buscar tentaciones.
Es increíble. Y es cierto. Antes el pecado no estaba tan a la mano como lo tenemos ahora. Y literalmente, el pecado lo tenemos a veces a un clic de distancia. A un clic de distancia. Entonces, en vista de esta realidad triste, esta realidad que nos debería de hacer temblar, necesitamos un contexto para la rendición de cuentas. Y hay 3 razones bíblicas para la rendición de cuentas. Número 1, la Escritura motiva la confesión de pecados. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice Salmos 51:4? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué dice Santiago 5:16? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y un pasaje que sí quiero que lo busquen, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Estamos en el cuarto contexto que Dios provee por medio de la iglesia para cambiar a las personas. La iglesia proporciona un contexto para la rendición de cuentas. La Escritura motiva la confesión de pecados. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3 pasos, por así decirlo, en la búsqueda del perdón. Número 1, confesar tu pecado. 2 pasos, mejor dicho. Número 1, confesar tu pecado. Número 2, apartarse del pecado. Número 1, confesar tu pecado. Número 2, apartarse del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. El que trata de ocultar el pecado que cometió ante su esposa, sus hijos o la congregación no prosperará. Si tú estás aquí esta mañana y estás cometiendo pecados ocultos, si tú estás aquí esta mañana y tu vida está llena de pecados ocultos que no los has confesado a Dios y a nadie, nunca vas a cambiar. Nunca vas a experimentar la vida de santidad que Dios espera que experimentes. Y esto es trágico de alguna manera, porque nadie quiere contar la suciedad que lleva por dentro. Nadie quiere contar lo asqueroso que se ve cuando entra en esa actividad de pecado. Y esto ha sido una deficiencia, creo, en nuestras vidas. Y ha sido una artimaña del enemigo para que no experimentes la vida cristiana. Y te ha engañado de tal forma que te ha dicho que puedes vivir una vida cristiana sin confesar tu pecado. Y piensas que como nadie se da cuenta, piensas que como ni un rayo te ha caído todavía, puedes vivir la vida cristiana sin confesar tus pecados. Olvida todo el mensaje de esta mañana, pero no olvides esto. Si no confiesas tu pecado, no vas a experimentar la vida cristiana. Bueno, yo se los puedo confesar a Dios. ¿Viste lo que dijo Santiago? Tienes que confesar tus ofensas. Si tú pecaste en primer lugar contra Dios. Y si tú pecaste contra alguien. Y no puedes vivir una vida cristiana sin antes no confiesas tu pecado a todos los involucrados en tu pecado. Necesitas confesar tu pecado, necesitas buscar la reconciliación. Y vamos a ver más adelante que aunque seas la víctima,
Eres llamado a buscar la reconciliación en esa relación quebrantada por el pecado. Mas el que encubre sus pecados no prosperará. No experimentarás la vida cristiana si no confiesas tu pecado. Pero el que lo confiesa, el que lo declara obviamente a Dios y obviamente a los implicados en el pecado, y no solo basta con eso. El principio de Proverbios dice que hay que confesar el pecado y apartarse de ese pecado. Arrepentirse, cambiar de dirección. Ese va a alcanzar misericordia. Entonces, ¿la Biblia, la Escritura motiva la confesión de pecados? Claro que sí. Hemos visto estos pasajes. La Escritura también advierte la sutileza del autoengaño. Hebreos 3:12. Quiero que busquen este pasaje también. Hebreos 3:12. Estamos en el cuarto contexto que Dios provee por medio de la iglesia para cambiar a las personas. Y es que la iglesia provee un contexto de la rendición de cuentas. La Biblia motiva la rendición de cuentas. Y la Biblia también advierte la sutileza del autoengaño. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes de que eso ocurra, llama a tu hermano, exhórtalo los unos a los otros. ¿Ven la idea de que no solo es de los ancianos, sino que es una tarea de la iglesia? Antes exhortaos los unos a los otros. ¿Cuántos? Cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay rendición de cuentas? ¿Qué es lo que pasa cuando no confiesas tu pecado? Te autoengañas. El pecado tiene el poder, el pecado tiene la función, el llamado, por así decirlo, de engañarte, de decirte que estás bien, de decirte que no necesitas cambiar. Y como no estás rindiendo cuentas, como no estás contestando preguntas del corazón, tú piensas que la actitud que estás realizando es piadosa. Tú piensas que la vida que estás llevando es una vida de piedad. Como no adulteras, como no has matado a nadie, entonces todo está bien. No necesariamente. Necesitas abrir tu corazón. Necesitamos abrir nuestro corazón y no permitir que el pecado nos engañe en cuanto a cómo estamos viviendo nuestra vida. La Escritura advierte la futilidad de la jactancia. Segunda a los Corintios 12:9, un pasaje que ya lo conocemos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La Escritura advierte la futilidad de la jactancia. La rendición de cuentas nos ayuda a recordar que somos débiles. Que somos débiles. Muy bien, para ir avanzando, porque ya escucho el timbre aquí en las orejas. El quinto contexto que Dios proporciona a través de la iglesia para que las personas puedan cambiar, y es que la iglesia proporciona un contexto para la disciplina. Y cuando escuchamos esta palabra y vamos a Mateo 18, pareciera que la idea es destruir a la persona, sacar a la persona, deshacerse de ese ladrón, deshacerse de ese pecador. Pero la idea del pasaje, y quiero que hoy, mi deseo es que entienda que la idea del pasaje no es deshacerse de un pecador. La idea del pasaje es restaurar al pecador. Y por eso he puesto ahí disciplina, restauración. Vayan a ese pasaje y quiero que lo tengan.
Mateo 18:15. Y lo que este pasaje nos enseña es 4 pasos para la disciplina, 4 pasos para la restauración. Algunos de ustedes ya lo saben, solo va a ser un recordatorio, pero tal vez hay alguien de aquí que todavía no entiende exactamente esto. Y después de esto no lo vas a entender tampoco. No, después de esto tal vez puedas acercarte un poquito más a lo que significa realmente esto. Y lo leo: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Es interesante esto: si tu hermano peca contra ti. Pareciera que el pasaje no está dirigido específicamente a una persona que ha pecado, sino más bien a una persona que ha recibido el pecado. Ha sido el objeto, el recipiente, el receptor del pecado. Véanlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿cuál es tu responsabilidad si pecaron contra ti? Ve. Es una orden, es un mandato. Ve y repréndele. Pero esta palabra en el español pareciera que, y si es un bautista reformado, ¿verdad? Ve y golpéalo. Ve y dile todo lo malo que ha hecho. No es la idea de eso. Ve y repréndele. Esta palabra se usa en varios pasajes más, pero yo solo quisiera ir a 3. Juan 16:8. No pierdan Mateo. Juan 16:8, ¿qué dice? Este pasaje ustedes ya se lo saben. Y cuando Él venga, que está hablando del Consolador, ¿qué hará Él? Convencerá al mundo de pecado. ¿Sabes cuál es la misma palabra en el griego ahí? Es la de nuestro pasaje. Es reprenderle. Convencer en Juan 16 y reprenderle en Mateo 18 es la misma palabra. ¿Cuál es el punto aquí? Que cuando el Señor está invitando en Mateo 18 a ir y reprenderlo, la idea no es ir como un furgón y aplastarlo por sus pecados, no. La idea es convencerlo de que está en una actitud pecaminosa. La idea es de que tengo las pruebas suficientes, tengo todos los datos suficientes que dicen que él es un pecador, que él está en una actitud pecaminosa, equivocada y necesita arrepentirse. Partiendo de ahí, este pasaje no dice que tenemos que deshacernos de los pecadores. Partiendo solo de esta palabra y de la urgencia que hay de esta actividad, no podemos tomar este pasaje como una excusa para tomar a todos los pecadores y mandarlos a otra iglesia. No. Partiendo de esta palabra es que cuando alguien peca contra mí, me estoy doliendo porque está pecando contra el cuerpo, contra él mismo, y quiero ayudarlo. Este es el espíritu de esta responsabilidad que tiene cada miembro de la iglesia. Ayudar al hermano que está pecando, convencer al hermano que está pecando. Y este primer paso tiene que ver con una reprensión, un convencimiento a solas. ¿Lo ven ahí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. La idea es, yo tengo esta información, yo tengo estas pruebas, se las voy a ir a mostrar a este hermano que está pecando porque quiero convencerlo de que cambie de actitud. La idea no es, tengo estas muestras y las voy a llevar a otros hermanos para que vean cómo. No, la idea es primero a él. Primero a él. Otro pasaje con respecto a esta palabra es 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y uno más, Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En los dos pasajes que acabamos de leer, si ustedes observan el contexto, la idea no es de deshacerse del hermano. La idea es restaurarlo. La idea es convencerlo de su actitud. La idea es ayudarlo a cambiar.
y algunas cosas que podemos decir de este primer paso. Enfrentar al hermano con los hechos y los datos. Enfrentar al hermano con el problema llanamente y sin rodeos. Enfrentar al hermano en privado. No dice que hay que ir con ánimo de maldad. No dice que hay que ir para regañar. Es un paso informal que cualquier individuo de la iglesia puede tomar. Es un paso que tiene como fin ganar a tu hermano para el Señor o ganar la reconciliación. Es un paso que nada tiene que ver con la sujeción. Es interesante esto porque el pasaje no dice que las esposas no pueden convencer a su marido de pecado. El pasaje no dice que los hijos no pueden convencer a su papá de pecado. Y tal vez algunos de ustedes ya están pensando en Natán y el rey David. La autoridad del rey David sobre Natán es clara. Él es el rey, Natán es el profeta. ¿Y quién reprendió a quién? ¿Quién convenció de la actitud pecaminosa a quién? El profeta, el que está bajo autoridad. Bueno, esos timbres están malísimos. La sujeción no tiene nada que ver con la restauración, con la disciplina, con la restauración. Usted como esposa, en sumisión, en amor, en obediencia a la palabra de Dios, en amor a su esposo, puede ir, pero obviamente en amor. Lo mismo el hijo, lo mismo cualquier otro hermano que pudiera estar bajo autoridad. Es un paso que no podemos eludir. Es interesante, no sé si lo había pensado, pero vuelva ahí a Mateo 18. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, una orden, y repréndalo, otra orden. En otras palabras, no ir es pecado. No ir y tratar de convencerlo de su pecado es pecado para ti. Si a ti te ofendieron, si alguien pecó contra ti y te molesta, está lleno de enojo, de amargura, y no vas rápidamente, y no vas lo más rápido posible a solventar esa situación en amor, con el deseo de restaurar a tu hermano, si no lo haces, es pecado. Estás pecando. Increíble esto, ¿no? Segundo paso. Este paso es después que has agotado todas las instancias en el primer paso. No es que en el primer paso fuiste una vez, no, es que trataste una y otra vez. Y solo pasas al segundo paso cuando el primer paso ya no hay otra solución y ya te corrió. Ya dice, no, ya no quiero saber nada de ti después de 5, 6, 7 sesiones, qué sé yo. Entonces pasas al segundo paso. Que el segundo paso es buscar un testigo y tratar de convencer a tu hermano. Los dos ven, muestran las pruebas y oran para convencer a tu hermano. El tercer paso es que si el pecador no escucha, debe llevar oficialmente a los ancianos. Los ancianos deben ordenar en el nombre de Jesucristo que se reconcilie. Este poder y autoridad dada por Cristo debe ser ejercidos con amor, con confianza. Miren ahí mismo en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo ha delegado autoridad a los ancianos y espera que los ancianos ejerzan esa autoridad. Cuando los ancianos se dan cuenta de este hermano que no quiere arrepentirse, después de muchas sesiones, los ancianos le ordenan: arrepiéntase. Y si este hermano no quiere arrepentirse, pasamos entonces al siguiente paso y lo excomulgamos de la iglesia. Pero quiero aclarar esto también. No es que lo voy a excomulgar y estoy alegre. Me deshice de ese, aleluya. No es eso. Es que lo voy a excomulgar, y no por el pecado particular que cometió, lo voy a excomulgar porque está rebelde. No quiere arrepentirse, y si no quiere arrepentirse, está desobedeciendo no a mí, no a la iglesia, sino que ¿a quién? A Cristo. La autoridad del rey la autoridad del rey está siendo denegada. Y por esa actitud pecaminosa y por esa falta de arrepentimiento se tiene que excomulgar.
Pero ¿qué pasa si se arrepiente? Porque a veces no se piensa en esto cuando excomulgamos a alguien. Cuando excomulgamos a alguien, pareciera que la gente dice, ojalá que busque una iglesia por aquí cerca, pero ya no lo quiero ver. Y no es la idea. La idea es, lo excomulgué. Y si pasan 5 minutos y se arrepiente, lo regresamos. Lo volvemos a aceptar. Lo volvemos a recibir. Y lo ayudamos, lo consolamos, como Pablo dice. Ejercemos el ministerio de la reconciliación y la consolación. Él se arrepiente y viene triste, viene avergonzado por un hermano lo tomó, 2 hermanos lo tomaron, los ancianos lo llamaron y él está tan avergonzado por esa actitud que no venimos y le decimos, te lo dije, ¿verdad? No, en amor lo agarramos y le hacemos sentir que estamos contentos y felices por esa decisión que ha tomado. Ahora, todo esto que hemos visto, hermanos, es en el contexto de la iglesia. Es en el contexto de la iglesia. Entonces pregunto, ¿es apropiado que los cristianos creen centros de consejería independientes atendidos por consejeros bíblicos? La respuesta es sí y no. Definitivamente no, porque toda la consejería bíblica se da en el contexto de la iglesia. ¿Cómo alguien desligado, alejado, separado de la autoridad de los ancianos, de la ayuda de la comunión de la iglesia, de la disciplina eclesiástica, cómo va a poder desarrollar todo esto fuera de la iglesia? No puede. Pero sí pudiésemos poner un centro de consejería bíblica siempre y cuando estén bajo la autoridad de la iglesia local, estén lo más conectados posibles con la vida de la iglesia y estén siendo sostenidos de alguna manera, estén siendo sostenidos financieramente por la iglesia, para que no tengan que cobrar y no tengan que añadir una queja más del mundo en contra de los evangélicos. Entonces, que sea una consejería gratis, pero que esa clínica, por así decirlo, y yo estoy hablando porque no quiero ser dogmático, decir no de un solo. Personalmente, definitivamente la iglesia. Pero si hay alguien que dice, yo pudiera hacer algo, puede hacer que sí, pero tuvieras que tomar en cuenta la autoridad de la iglesia, la vida de la iglesia y el sostenimiento también de ese centro de ayuda. Oremos. Señor y buen Dios, te adoramos y te exaltamos. Qué hermosa es tu palabra y qué bendecido es tener esta dirección, este manual, esta enseñanza, estas directrices de cómo debemos andar, caminar, vivir en la iglesia. Y esta mañana hemos aprendido estos 2 recursos maravillosos, poderosos que tú has dado para que las personas cambien. Señor, perdónanos si no hemos entendido la responsabilidad y el involucramiento que debemos de tener como iglesia cuando una persona está siendo ayudada para cambiar y para ser transformada. Por favor, haznos entender que todos, desde el anciano hasta el miembro más joven en edad, está involucrado en ayudar a las personas a cambiar, en ayudar a las personas a cada día ser más como Cristo y parecerse más como Cristo. Ayúdanos a ser esos instrumentos en tus manos para formar parte y para ser parte de tu obra redentora, de tu transformación en cada uno de los que han sido elegidos, llamados desde antes de la fundación del mundo para vivir para tu gloria y para tu honra en esta tierra y vivir por la eternidad contigo. Ayúdanos, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanitos, ya vamos a empezar el culto. Pónganse